Ya, pues en el análisis de capital importancia, si hay alguien que sabe del tema de adolescentes es el magistrado Álvaro Castilla. Ujú. Es obviamente no con eso quiere decir que su palabra es verdad, es la realidad o es la verdad o es la verdad de Dios, no. Pero sí es Ah, pero hay, casi. es quien lleva mucho el trabajo a partir de que ha sido juez para adolescentes y ahora es magistrado en justicia para adolescentes. Conoce el contexto, conoce el entorno, sin duda alguna tendrá su perfil ideológico, pero acá lo que importa es los planteamientos que se dan en torno a las violencias que vive la juventud, a que son en muchos de los casos, si no es que casi en su totalidad, además de ser victimarios, son víctimas. Ujú. Y bueno, en este caso también habla del tema de la música y cómo influye en ellos. Y es que hay que recordar que uno de los motivos, Jorge, por los cuales se busca censurar a este tipo de cantantes, y ahora resulta que la alcaldesa Normalicia Bustamante como que está empezando a recular en el tema, como que dijo, ¿saben qué? Como que siempre no tanto vetar, o sea, una vetadita nomás chiquita, ¿no? Era bromi. O sea, ya está empezando como a recular un poquito la administración municipal, pero hay que recordar que el motivo por el cual se pretendía o la motivación es alejar este tipo de música de los jóvenes, es alejar los corridos, los narcocorridos, de los oídos de las infancias, de las juventudes, con la intención de que no sean pues seducidos, por llamarlo de alguna forma, para enaltecer o para querer participar y formar parte de la estructura criminal de algún cártel, ¿no? Y hay que entenderlo, ¿no? El narcotráfico y la delincuencia organizada han hecho una industria aparte, una industria extra por fuera de la industria formalmente establecida. Y esto también convergen mucho, ¿no? Los grupos delictivos o el dinero de los grupos delictivos con los negocios lícitos. Pero más allá de este tipo de cuestiones, el magistrado, uno de los especialistas en Baja California, sin duda, en este tema, pues se dice en contra porque señala no es aceptado o no es una solución ni remotamente efectiva censurar o prohibir para pues alejarlo de los jóvenes. Escuchámoslo, qué es lo que comenta el magistrado de justicia para adolescentes, Álvaro Castilla. Ciertamente la censura hace más apetecible lo que se censura. Lo prohibido siempre es lo más deseado y lo más buscado. Yo creo que lo importante es la educación, la preparación, tener políticas públicas de prevención y disuasión del delito, porque todo nace en la preparación que tenga uno para enfrentar el mundo. Ahora sí que nosotros, la gente de antes, nuestras generaciones, fíjate cómo actuamos, cómo trabajamos, cómo nos envolvemos, a lo que comentaba hace un momento un gran amigo, en el sentido de que perdimos a las juventudes. Y ya ahora sí se les dice generaciones de cristal porque con cualquier cosa se quiebran. No es la formación adecuada en una persona en que busque lo fácil o lo sencillo. Las cosas se ganan con trabajo, con esfuerzo y con dedicación, y eso lo tenemos que aprender en casa. Lamentablemente, cuando se pierde esto, tenemos a jóvenes involucrados en delitos y, lo peor aún, a jóvenes que pierden la vida o son privados de la vida. Esto es lo más delicado. Las familias voltean a ver a sus hijos cuando ya el problema está encima. Entonces sí, la prevención familiar y desde luego las políticas públicas para la disuasión de los delitos. Y ahí es donde recae el tema, ¿no? Y más allá de la cuestión ideológica, porque es muy clara la visión ideológica del magistrado Álvaro Castilla con el discurso. Puedes analizar un discurso y con eso definir más o menos o entender hacia dónde va una persona en sus pensamientos. Es muy definido, pero señala, no es la solución. Sí, no es la solución y pues bueno, él trae su planteamiento de acuerdo a su ideología, que parte de sus vivencias y parte de su forma de ser. Pero acá es dentro de su análisis, ve que no influye la música para las conductas violentas que le toca a él juzgar. O lo tocó juzgar, perdón, y ahora le toca también analizar a partir de la magistratura. Hay un tema muy interesante, Villa, que lo planteaba esta semana en la noche en las noticias con Jorge Heras a partir de todo este desastre que trae la alcaldesa con Óscar Maidón. Porque muchos de los comentarios de la generación de mis papás, por ejemplo, de tus papás, de tu mamá, la generación del propio magistrado Álvaro Castilla, señalan la pérdida de valores de la juventud.
como punto principal de por qué las juventudes están perdidas, así lo plantean. Ujú. Entonces, y cuando se les cuestiona quién es quien otorga los valores, dicen, pues en la casa, ¿no? Porque no dejan siquiera que la escuela otorgue una especie de valores, ¿no? Quieren que otorgue civismo para que obedezcan a la bandera, bueno, hagan honores a la bandera, perdón, y obedezcan a su profesor y al presidente. Pero no quieren que se hable más allá de eso. Bueno, ¿a qué voy? Que entonces quien falló en la pérdida de valores fueron la generación de nuestros papás, ¿no? Si los valores se dan en casa y tenemos a juventudes perdidas, la generación que le falló a la sociedad es la de nuestros papás y nuestras mamás. Si así el planteamiento lo quieren poner tan sencillo y tan fácil. Obviamente nosotros no, porque nosotros involucramos a temas más allá en cuestión de juventudes, que tiene que ver con la falta de oportunidades, que tiene que ver con el contexto social, que tiene que ver con el contexto de desigualdad, de pobreza, y hay muchos contextos que se engloban y que no permiten que se haga una política pública transversal. No lo podemos centrar solamente en el valor que se tiene en casa, ¿no? Es insuficiente porque incluso ahí entran muchísimos factores, como lo comentas, económicos. Hacía un planteamiento, pido la palabra en Canal 66 el día de ayer. Está bien, aprovecha porque nadie lo vio. Ni que se llamara Noticias con Jorge Heras. Platicábamos el día de ayer precisamente este tema, ¿no? Y por ejemplo, zonas como la Sánchez Taboada o zonas como Valle de Puebla en Mexicali, donde los jóvenes tienen una atención directa, una cercanía tan estrecha con la violencia, donde la mayoría de los delitos de violencia familiar se cometen en Valle de Puebla. Es uno de los epicentros del estado realmente, o lo ha sido históricamente, de violencia familiar. Uh-huh. Y violencia familiar donde hay jóvenes, donde hay menores, donde hay infancias, los cuales todos los días o de manera reiterada observan conductas violentas por parte de sus padres o de su padre o de su madre, independientemente de la situación, y además observan o viven las carencias de las necesidades. Y al final este tipo de música lo que te genera también es una visión de algo que puedes aspirar, y terminan obteniendo más empatía de estas historias, de estas canciones, porque hablan justamente de que son del barrio, por así llamarlo, son de zonas de conflictos, son de zonas complicadas, y a través de esto lograron salir. O sea, le están vendiendo una idea a la juventud de cómo pueden salir del barrio incluso, o cómo pueden salir de la pobreza, de las carencias, y luego se molestan cuando realmente ni gobierno, ni educación, ni la economía le están brindando esa salida para alcanzar un bienestar. Tanto como Morena, los grupos delictivos pareciera que son unos elevadores sociales, ¿no? Sí, ándale. Sí. Es el disfraz del éxito. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y esto es una realidad, y es algo que si bien el magistrado comenta ahí un tema de educación personal, y yo sí, la verdad es que creo que las clases de civismo sí eran importantes, no solo por el tema del tema de la bandera, sino porque además te ofrecían y te daban tus derechos. Uh-huh. Lamentablemente, pues estamos creciendo generaciones que no conocen sus derechos. Sí. Y estamos exigiendo cosas sin saber realmente lo que nos corresponde. Porque hay veces que tenemos derechos que ni siquiera conocemos. Sí. Y eso es lo que ha aprovechado gobierno y empresas para poder aprovecharse de nosotros. No, yo lo que decía, por ejemplo, las clases de civismo resultaron insuficientes. Claro. Y si las eliminas, pues es peor, ¿no? Uh-huh. Realmente no era... igual lo mismo, es que si tiene una universidad y tiene tal, ya no vale delinquir, es mentira. Sí, totalmente. O sea, es de verdad, y va más allá del tema, obviamente el tema de los valores son los que te forjan, pero va más allá de eso. O sea, trae otros contextos que si no los analizas, vamos a seguir viviendo lo mismo, ¿no? Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.